Estilo arquitectónico prehistoria. Stonehenge. Stone, que significa piedra, Henge, monumento con borde circular. Fue así como se llamó a este monumento considerado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se localiza en el condado de Wiltshire, Inglaterra, y atrae cada año a miles de turistas y arqueólogos interesados en revelar el porqué de su existencia. Este fue creado a finales del Neolítico y comienzos de la Edad de Bronce, 2500 años antes de Cristo. Se cree que por su ubicación geográfica era utilizada para ritos religiosos y como herramienta astronómica, dada su alineación geográfica que puede predecir los solsticios de verano e invierno, proyectando a través de sus rocas la salida y puesta del sol. El tipo de material con el que fueron construidas no pertenece a la región, por lo que se cree que fueron transportadas de Gales a Inglaterra, cerca de 500 años posteriores a su creación. Las piedras que componen el monumento están hechas de sarsen y bluestones, piedras azules. Pero ¿cómo fueron transportadas estas enormes rocas a través de una distancia tan larga, con la pobre maquinaria que en aquel entonces poseía el ser humano? Existen muchas teorías que afirman que estas piedras eran arrastradas a través del hielo. Otras decían que la creación y posicionamiento actual de las rocas se debía a la magia de Merlín. Algunas sugieren la presencia de extraterrestres en la creación de esta estructura. Finalmente, el Consejo de Arqueología Británica ha puesto fin a esta interrogante con la publicación de un libro sobre este fenómeno mundial, en el que se indica que estas enormes piedras, con un peso aproximado de menos de 2 toneladas, fueron arrastradas por trineos de madera que a su vez eran transportados sobre rieles de madera que bien podían ser dirigidos por animales o por el mismo hombre. El Partenón de Atenas, Grecia. Erigido entre los años 447 y 438 a.C., en la Acrópolis, el Partenón de Atenas es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega, además del edificio más representativo de toda Grecia. El Partenón fue erigido sobre un templo del siglo VI a.C., conocido como Hecatompedón, que fue destruido por los persas. El edificio del Partenón, construido en mármol blanco del monte Pentélico, fue concebido para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea Partenos, un colosal estatua de 12 metros de altura, elaborado por Fidias. El Partenón tiene dimensiones aproximadas de 70 metros de largo y 30 de ancho. El Partenón estaba rodeado por columnas en todo su perímetro, 8 en las fachadas principales y 17 en las laterales. En el friso se representaba la procesión de las Panateneas, el festival religioso más importante que se llevaba a cabo en Atenas. A lo largo de las 4 caras del edificio se desarrollaba la escena, incluyendo más de 300 figuras, en las cuales destacan dioses, bestias y humanos. El templo es de planta rectangular, peristero, con columnas en todo su perímetro. Octasilo, con la clásica proporción de 8 columnas al frente y 17 en las laterales. Anfiprostilo, flanqueado por 2 pórticos y con doble sello. El Coliseo Romano. El Coliseo Romano es un anfiteatro construido en el siglo I, más precisamente en la época del Imperio Romano. El mismo se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Roma, Italia, cuya denominación original es Anfiteatro Flavio, el cual hace referencia a la dinastía Flavia, de emperadores que lo construyeron. A posteriori adoptó el nombre de Coliseo y es por el cual es conocido en la actualidad. Dicho nombre se debe a un gran monumento debido de manera cercana, el cual es el Coloso de Nerón. Uno de los datos más significativos es que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1980 por la UNESCO y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Por otra parte, es importante mencionar que el Coliseo fue construido con materiales de excelente calidad, como lo son bloques de travertino, madera, ladrillo, piedra, hormigón, estuco y mármol. Esta impresionante construcción de grandes dimensiones fue capaz de albergar a más de 50.000 espectadores que acudían a este lugar
con el fin de ver las luchas de gladiadores y bestias salvajes, así como otros espectáculos. El Coliseo se empezó a construir en el año 70 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Vespasiano, y fue terminando en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito. Para su inauguración se realizó una gran celebración que duró 100 días, en el cual se invitó gratuitamente al pueblo romano a ver los espectáculos en la arena. Durante el Estilo arquitectónico paleocristiano. Para dicha línea del tiempo se piensa generar un modelo de una sección de la basílica paleocristiana básica mediante yeso. Los cristianos eligen el modelo de basílica para ser utilizado como templo. Los romanos utilizaron la basílica para administrar justicia y realizar negocios, por lo que eran grandes edificios de planta rectangular divididos en naves longitudinales y separados por columnas. Al fondo había un ábside donde se situaba el tribunal y la entrada un nártex que servía de vestíbulo. Los cristianos mantuvieron la estructura basílica, pero cambiaron las funciones interiores para adaptarlo a la liturgia. En dicho modelado se presenta una tribuna cubierta de 2 aguas, claristorio, arco de medio punto, nave lateral y nave central, que eran principales características de la basílica paleocristiana. Estilo bizantino. Se denomina arquitectura bizantina al estilo que se desarrolló durante el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, si bien se tienen sus inicios en el siglo IV y perdura hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453, ya que en el siglo XV, dada su dilatada duración en el tiempo, suele dividirse para su estudio en 3 periodos: un periodo inicial, un periodo intermedio y un periodo final. A continuación se presentará una parte de la Mezquita Azul o Mezquita de Sultán Ahmed. Es una de las más grandes mezquitas de Estambul, obra de Sedekar Mehmet, discípulo del arquitecto Sinan. El diseño de la Mezquita Azul es la culminación de 2 siglos de la evolución de la iglesia bizantina y la mezcla otomana. Mezcla elementos bizantinos de la cercana Hagia Sofía de la arquitectura islámica tradicional, siendo considerada la última gran mezquita del periodo clásico otomano. El arquitecto logró sintetizar las ideas de su maestro Sinan, en la cuando al impresionante tamaño, majestuosidad y esplendor. Sin embargo, no logró aplicar creatividad en su interior. Mehmet empleó grandes cantidades de materiales, especialmente piedra y mármol, lo cual hizo que se agoten las existencias para otras obras importantes. El trazo de la mezquita es irregular, ya que el arquitecto tuvo que adaptarse a las restricciones del emplazamiento. La fachada principal, que sirve de entrada al edificio, se encuentra frente al hipódromo de Constantinopla. Estilo arquitectónico románico. Iglesia de San Martín de Tours. La iglesia de San Martín de Tours, también conocida como la iglesia de San Martín de Fromisa, es una iglesia datada en el siglo XI después de Cristo, perteneciente al arte románico. Se edificó en el municipio de Fromisa, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Se trata de una iglesia con planta basilical compuesta por 3 naves de diferentes tamaños, que están separadas entre sí por medio de pilares compuestos. Y aunque el espacio es bastante proporcionado, el tamaño de la nave central es casi 3 veces mayor al de la nave lateral. Aparte, el sistema de contrarresto consiste en que el peso de la nave central se traslada a las naves laterales, y de esta manera el peso pasa a los contrafuertes, al muro y a los pilares. Se puede apreciar que tanto la bóveda de la nave central como las bóvedas laterales se encuentran reforzadas por arcos fagones y formeros asentados sobre pilares
cruciformes y medias columnas adosadas. También podemos apreciar cómo en la fachada occidental hay dos torres circulares, con bóvedas helicoidales. La bóveda helicoidal es aquella que cubre una escalera de caracol ascendiendo con ella. En cuanto a la iluminación, esta es escasa, tan solo entra luz por el cimborrio y por los ventanales con arcos de medio punto situados en los ábsides y en las naves laterales. Por lo tanto, debido a la poca luz que llega al interior, se puede afirmar que en toda la estructura predomina lo macizo sobre el vano. Con respecto a la decoración, se aprecia cómo en la fachada exterior, bajo los aleros de las puertas y bajo los tejados, hay aproximadamente más de 300 pequeños cenicillos. Los cenicillos son la parte saliente que adorna la parte inferior de la cornisa. Se encuentran decorados con figuras humanas y con figuras de animales fantásticos llamados gárgolas. Aparte, en los frisos, arquivoltas y en el exterior de los ábsides se puede apreciar la ornamentación conocida como taqueado. Consiste en una decoración a base de cuadros, unos hundidos y otros salientes de forma alterna, dispuestos en 3 líneas paralelas. Por su parte, en la decoración interior se encuentra compuesta por capiteles labrados con un extenso surtido de imágenes religiosas. Cabe enfatizar que desde el inicio de su construcción en el año 1066 después de Cristo, la iglesia ha pasado por periodos de abandono, lo que conllevó a un continuo deterioro que desencadenó que en el siglo XIX después de Cristo, la iglesia fuera declarada inadecuada para el culto. Sin embargo, fueron gracias a las labores de restauración llevadas a cabo desde el año 1895 después de Cristo hasta el año de su reinauguración en el año 1904 después de Cristo por el arquitecto español Manuel Aníbal Álvarez Amoroso, que la iglesia de San Martín de Tours fue reabierta definitivamente al público. Además, en el año 2010 después de Cristo, también se llevaron labores de mantenimiento y de restauración. Estilo arquitectónico gótico. El estilo gótico fue una de las corrientes más importantes en todo el mundo. La arquitectura gótica adoptó y adaptó estos elementos románicos para producir un nuevo estilo de construcción que presentaba arcos exagerados, bóvedas más grandes, ventanas más amplias. Sin embargo, además de representar estas características, la arquitectura gótica también abandonó una característica clave de la arquitectura románica, que eran las paredes gruesas. Para dicha línea del tiempo se piensa generar un modelado de una estructura gótica mediante yeso. En dicho modelado podemos observar un pináculo, rebotantes, bóveda de crucería, arco apuntado u ojival, gárgola, contrafuerte, nave central, nave lateral, pilastra, cimientos. Estilo arquitectónico Renacimiento, de la cual se hizo la capilla de San Pedro en el material de oasis. La Basílica de San Pedro es un templo católico situado en la ciudad de Venecia. La basílica cuenta con un mayor espacio interior, de la cual abarca una superficie de 2.3 hectáreas. Los arquitectos de esta obra fueron Rossoneri, Bramante y Rafael. Esta arquitectura busca la sencillez, la simetría y la claridad, adaptándose como módulo del cuerpo humano. Como elementos decorativos, estos adaptaron lo que fueron los frontones, las pilastras, las balustras, los medallones, entre más. Estilo arquitectónico barroco. En este se hizo la representación de la capilla de Santa María de Novella en el material de oasis. La arquitectura barroca se desarrolla entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII aproximadamente. Esta surge en Italia, que posteriormente se extiende por toda Europa
y también llega a lugares de América Latina por lo que fue la colonización. Esta se caracteriza por la dominación de riqueza ornamental, la monta- mm, esta se caracteriza por la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo y las espectralidades. Sin embargo, el barroco no fue un estilo único, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y en cada región del mundo. Comenzó a mediados del siglo XVIII por una reacción contra el estilo barroco de ornamentación naturalista, así como de un resultado de algunos rasgos clasicistas nacidos en el barroco tardío. Los factores fundamentales que influyeron en el surgir de la arquitectura neoclásica fueron los mismos que determinaron el contexto político, social y económico de la época, en la que destacan la revolución industrial, la crisis al antiguo régimen, la ilustración, el enciclopedismo, la fundación a las academias o el despotismo ilustrado. La fachada que se realizó de estilo neoclásico fue la fachada de la iglesia de la Gran Madre de Dios. Es un templo católico de Turín, Italia, que se levanta al pie de la colina turquesa. Dicha iglesia es uno de los más importantes lugares de cultos católicos de Turín. El templo es de estilo neoclásico. Fue construido por Fernando Bosignore para festejar el retorno al rey Víctor Manuel I de la Casa de Saboya en 1814. Está inspirado en el Panteón de Roma. La primera piedra fue colocada por Víctor Manuel I de Cerdeña el día 23 de julio de 1818 y la iglesia fue terminada en 1831 como parte de la quinta ampliación de la ciudad de Turín deseada por Carlos Félix de Cerdeña. El edificio está elevado con respecto a la plaza circundante gracias a un elemento pedestal constituido por una amplia escalera. Está constituido por 6 columnas frontales en el interior del pronao. Hay otras 2 columnas, una para cada lado, flanqueadas con 3 pilares adosados a las paredes. Las 10 columnas y los 6 pilares llevan capiteles corintios, y el pronao es un conjunto confiere a la estructura un marcado aspecto neoclásico.